Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a Últimos Tiempos del Ministerio ACA. Hoy martes 15 de julio de 2025. En Dios se tiene un límite. Muchos creen que la paciencia de Dios es infinita e inagotable. Y aunque es cierto que su misericordia es grande y su amor incomparable, también es cierto que Dios pone límites. Él es lento para la ira. Sí, Éxodo capítulo 34, versículo 6. Pero no es eterno en su tolerancia hacia la desobediencia y la rebelión. La Biblia está llena de relatos donde la paciencia divina llegó a su fin, no por falta de amor, sino por justicia y santidad. Vivimos en una generación que ha confundido la gracia con impunidad, el silencio de Dios con aprobación y su paciencia con debilidad. Se predica un evangelio que tolera el pecado sin arrepentimiento, que promete bendición sin obediencia, que habla de cielo sin cruz y de amor sin disciplina. Sin embargo, las Escrituras revelan que Dios no puede ser burlado, Gálatas capítulo 6, versículo 7, y que toda siembra tiene una cosecha. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vemos un Dios que da oportunidades, que advierte, que envía profetas, que llama al arrepentimiento, pero también vemos un punto en el que ya no hay marcha atrás, un punto en el que el juicio llega. Y ese punto, aunque invisible para el hombre, existe y es real. Escenarios que revelan que en Dios se tiene un límite. Primero, el diluvio en tiempos de Noé. Génesis, capítulo 6, nos muestra cómo Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. No fue un solo pecado, fueron generaciones enteras ignorando a Dios. Durante 120 años Noé predicó mientras construía el arca, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pero llegó un momento en que Dios cerró la puerta, Génesis capítulo 7, versículo 16. Ese fue el límite. Segundo, Sodoma y Gomorra. Dios escuchó el clamor por la perversión de estas ciudades, Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21. Abraham intercedió. Dios incluso prometió no destruirlas si encontraba 10 justos. No los halló. Llegó el día en que el juicio descendió con fuego del cielo. Génesis capítulo 19. Ese fue el límite. Tercero, el faraón de Egipto. Dios envió a Moisés con señales y palabras claras, pero Faraón endureció su corazón. Éxodo capítulos del 7 al 12. 10 plagas después, Luisiana muerte tocó su casa. La terquedad llevó a Egipto al desastre total. Ese fue el límite. Cuarto, el pueblo de Israel en el desierto después de haber sido liberados de Egipto, vieron el poder de Dios en el Mar Rojo, en el maná del cielo, en la nube y la columna de fuego. Pero murmuraron repetidas veces, tentaron al Señor y no quisieron entrar en la tierra prometida por incredulidad. Números capítulo 14. Dios juró que esa generación no entraría. Ese fue el límite. Quinto, el rey Saúl ungido por Dios, con un inicio prometedor, pero su rebeldía al mandato divino lo llevó a ser desechado. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 23. Aunque siguió reinando, ya no con el respaldo de Dios. La unción se fue. Ese fue el límite. Sexto, Ananías y Zafira en la iglesia primitiva, ellos mintieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Fueron confrontados por Pedro, y murieron al instante. No hubo segunda oportunidad. Ese fue el límite. Séptimo, la apostasía personal. Hebreos capítulo 10 declara con solemnidad: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Esta es una de las advertencias más serias. Quien conoce la verdad, pero sigue despreciándola, está jugando con el juicio. ¿Qué podría generarse cuando se ignora este límite? Primero, se endurece el corazón. El peligro más común de ignorar las advertencias de Dios es el endurecimiento progresivo. Llega un punto en que el corazón ya no responde al llamado, ni se conmueve por la palabra, ni teme al juicio. Como Faraón, llega a justificar su maldad. Segundo, se pierde la sensibilidad al espíritu. Cuando se insiste en desobedecer, el espíritu se apaga. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Y un corazón sin la luz del espíritu queda a oscuras, expuesto al engaño del diablo y su confusión. Tercero, se interpreta el silencio de Dios como aprobación.
Como no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Muchos creen que, porque nada malo ocurre, Dios está de acuerdo, pero están más cerca del juicio de lo que imaginan. Cuarto, se expone a consecuencias irreversibles. Hay consecuencias que, aunque haya perdón, no se pueden revertir. Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, y no pudo entrar a Canaán. Números capítulo 20. David pecó con Betsabé, y aunque fue perdonado, la espada no se apartó de su casa. Segundo libro de Samuel capítulo 12, versículo 10. Quinto, se genera escándalo y tropiezo a otros. La desobediencia sostenida contamina a otros. Cuando un líder o un creyente insiste en el pecado, su caída arrastra a los más débiles, genera desconfianza y deshonra al nombre de Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 24. Concluimos. Dios sigue siendo santo. Su gracia no anula su justicia. Su paciencia no cancela su juicio. No importa cuántas veces se haya escuchado un sermón, cuántas alabanzas se hayan cantado, cuántas veces se haya sentido la presencia de Dios. Si no hay obediencia, si no hay rendición real, si no hay arrepentimiento, el juicio vendrá. No se puede jugar con el Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 31 declara: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Él ha hablado, escucha. Si Él ha advertido, detente. Si Él ha sido paciente, arrepiéntete antes que sea tarde. Cada día que pasas rechazando la corrección divina, te acerca un paso más al límite invisible, donde su juicio ya no será retenido. No te engañes con promesas de otro día cambiaré. Puede que hoy sea tu última oportunidad. Advertencia final. Si sigues ignorando la voz de Dios, llegará un día en que Él también te ignorará. No porque no pueda salvarte, sino porque tú mismo cerraste la puerta. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55 versículo 6. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3 versículo 15. En Dios se tiene un límite. No juegues con Él. Corre a Cristo antes de que sea tarde. Dios no va a juzgar a nadie, sin que antes te haya demostrado su amor para que te arrepientas. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. No pierdas más el tiempo en trivialidades. Dios no juega con nosotros, mucho menos pienses que puedes jugar con Dios. Dios te bendiga. Jesús viene pronto.